Nunca imaginé que mi vida terminaría de esa manera. El accidente fue repentino, tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de asimilar lo que sucedía. Recuerdo haber perdido el control del coche, el sonido de los frenos fallando y la sensación de caer hacia un destino incierto. Lo siguiente que supe fue que me encontraba flotando, viendo mi propio cuerpo desde arriba, como si fuera una especie de espectador. Sentí que algo me arrastraba hacia abajo, como si una fuerza invisible me estuviera succionando hacia un abismo oscuro. No era un túnel de luz, como muchas personas describen cuando hablan de la muerte. No. Lo que sentí fue una sensación de frío extremo, de un vacío opresivo, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado e impenetrable. El sonido de mis propios pensamientos se desvaneció, y el único ruido que podía escuchar era el eco lejano de gritos y lamentos, un sonido que nunca había oído antes, pero que en ese momento me parecía familiar. Lo siguiente que experimenté fue un calor sofocante. No era calor físico, sino un calor que quemaba en lo más profundo de mi alma. El lugar al que había llegado era indescriptible. Era un sitio donde el tiempo no existía, donde las sombras se arrastraban por el suelo y las llamas parecían consumir todo a su paso. La sensación de estar perdido en ese lugar era abrumadora, y cada paso que daba me parecía llevarme aún más lejos de la esperanza. De repente, algo cambió. A pesar del caos a mi alrededor, algo me llamó la atención. Una luz débil, pero brillante, que parecía surgir en medio de la oscuridad. La luz era pequeña, pero por alguna razón sentí que debía acercarme a ella. Con cada paso que daba, la oscuridad parecía alejarse un poco, como si esa luz me guiara. Caminé sin pensar, sin comprender por qué lo hacía, pero había algo en esa luz que me daba la sensación de que, quizás, allí encontraría respuestas. Cuando finalmente llegué a la fuente de la luz, lo que vi me dejó sin palabras. No estaba solo. En medio de esa oscuridad infinita, había una figura. No era una figura demoníaca ni aterradora, como yo había esperado. Era humana. Era un hombre con una camiseta deportiva, un pantalón corto y unas botas. En cuanto lo vi, algo en mi interior me dijo que lo conocía. Era él, Neymar Jr., el famoso futbolista. No podía creer lo que veía. ¿Cómo era posible que una persona como él estuviera en este lugar, rodeado de almas perdidas, condenadas a sufrir por la eternidad? Al principio, no entendí nada. En ese lugar de tormento, la presencia de Neymar parecía fuera de lugar. Sin embargo, cuando me acerqué a él, sentí una extraña paz. A diferencia de las otras almas que lloraban y se retorcían en el dolor, Neymar parecía tranquilo, casi sereno, como si no estuviera en el mismo lugar que las demás almas. Sus ojos, aunque llenos de una tristeza profunda, irradiaban una calma extraña. Me miró fijamente y por un momento sentí que su mirada penetraba en lo más profundo de mi ser, como si pudiera ver todas mis debilidades, mis miedos, mis inseguridades. No dijo nada, pero su presencia hablaba más que 1000 palabras. Me quedé, allí, paralizado, observando al hombre que había sido un ícono mundial del fútbol, un símbolo de éxito para millones de personas. ¿Cómo era posible que él estuviera allí? ¿Qué había hecho para terminar en este lugar? En ese momento, la oscuridad que nos rodeaba parecía no importar. Era como si todo se desvaneciera a su alrededor, como si el tiempo y el espacio no tuviesen ningún poder sobre él. Fue entonces cuando escuché una voz que provenía de lo más profundo de mi ser. No era una voz externa, ni humana, sino algo más, algo que resonaba en mi alma. El alma de Neymar no está perdida, dijo la voz. Él tiene una misión, que aún no ha cumplido en la Tierra. Está aquí porque debe tomar una decisión importante. Pero solo cuando comprenda su verdadero propósito, podrá salir de este lugar. Y tú, como ser humano, juegas un papel fundamental en su destino. Pero para ayudarle, primero debes entender tu propio viaje. Las palabras de la voz me dejaron atónito. ¿Por qué estaba yo involucrado en todo esto? ¿Cómo podía tener algún papel en la vida de Neymar, alguien que nunca había conocido personalmente? Pero la voz continuó. No te equivoques. Neymar no está aquí por sus pecados,
sino porque su alma está atrapada entre dos mundos, entre la fama y la verdadera paz. Él ha vivido bajo el peso de las expectativas de los demás, ha sido moldeado por el juicio del público, y en todo ese ruido ha perdido su conexión con lo que realmente importa. Tú, al igual que él, debes encontrar tu propósito. Solo cuando ambos encuentren su propósito, ambos serán liberados. Me quedé en silencio, tratando de procesar las palabras que acababa de escuchar. Al mirarlo, vi en Neymar un hombre, agotado por las expectativas del mundo, luchando con su identidad, buscando un propósito en medio de su éxito. Entendí que, al igual que yo, había luchado con su propio demonio interior, enfrentando presiones que no se veían desde afuera. El fútbol, su fama, todo lo que había logrado, no era suficiente para darle la paz que necesitaba, y eso lo había llevado a estar allí, atrapado en una dimensión entre la vida y la muerte, buscando respuestas. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. No sabía qué hacer ni qué decir, pero sentí una conexión con Neymar que no podía explicar. Era como si, a través de él, yo también estuviera enfrentando mis propias luchas internas, mis propios miedos y dudas. Tal vez, en algún nivel profundo, las almas de todos nosotros están conectadas, y al ayudar a otros a encontrar su camino, también nos ayudamos a nosotros mismos. Fue entonces cuando Neymar me miró de nuevo, y por primera vez habló. Su voz era suave, pero tenía un poder inexplicable. Estoy aquí porque aún no sé quién soy realmente. El mundo me ha dado todo lo que podría desear, pero no me ha enseñado lo que necesito para ser feliz. Mi alma está atrapada en el éxito, en la fama, en las expectativas, pero hay algo dentro de mí que me dice que hay algo más, algo que aún no he encontrado. La luz que me había guiado hasta él comenzó a brillar más intensamente, envolviendo a Neymar y a mí en una atmósfera de paz. La voz que había escuchado dentro de mí resonó de nuevo. El viaje de Neymar no es solo el suyo, es el viaje de todos. Todos estamos buscando algo más allá de lo que vemos, y cuando lo encuentres, tu alma será libre. De repente, sentí como si mi cuerpo estuviera siendo levantado. La luz que rodeaba a Neymar y a mí se intensificó, y en un parpadeo, me encontré de nuevo en el hospital, respirando con dificultad. Estaba vivo, pero la sensación de lo que había experimentado permaneció conmigo. A pesar de que regresé a la vida, nunca dejé de pensar en lo que había presenciado. La experiencia fue tan real, tan vívida, que sentí que había sido parte de algo mucho más grande que yo. Neymar, atrapado en su propia lucha interna, buscando su propósito, y yo, en mi viaje personal, comprendiendo que todos estamos en busca de algo más grande que nosotros mismos. Hoy sigo buscando respuestas. La señal que recibí sobre Neymar me dejó una inquietud que no puedo dejar ir. ¿Qué significaba su alma atrapada en ese lugar entre la vida y la muerte? ¿Qué papel tengo yo en todo esto? No lo sé, pero la sensación de que nuestro destino está entrelazado sigue conmigo. Y si alguna vez tengo la oportunidad de ayudar, no dudaré en hacerlo. Después de mi regreso al hospital, todo parecía normal, pero algo dentro de mí había cambiado. No podía dejar de pensar en la figura de Neymar, en su rostro sereno pero marcado por una tristeza profunda, como si algo lo estuviera reteniendo. Había algo en su alma que no podía entender completamente, y la sensación de que aún no había completado su misión seguía retumbando en mi mente. Cada vez que miraba un partido de fútbol o veía una entrevista sobre él, sentía esa conexión inexplicable. Era como si, en algún nivel profundo, mi alma estuviera vinculada a la suya. Algo dentro de mí me decía que había algo que debía hacer, algo que debía entender. Pero, ¿cómo podría yo, una persona común, ayudar a alguien tan grande como Neymar? ¿Qué podía ofrecerle yo? Las respuestas no llegaban con facilidad. Pasaron semanas, y mis días seguían siendo los mismos, aunque mi mente estaba atrapada en esa revelación. Sin embargo, cada vez que me encontraba frente a una televisión o escuchaba una conversación sobre él, la misma sensación volvía a mi pecho. Algo no estaba bien. Sabía que lo que había experimentado en el infierno no había sido solo una visión,
sino una advertencia, una señal de que algo aún estaba pendiente. Decidí investigar más sobre la vida de Neymar. Sabía lo que el mundo veía: un hombre exitoso, lleno de gloria, una estrella del fútbol mundial. Pero había algo más detrás de esa fachada, algo que no todos podían ver. La presión constante, las críticas, los sacrificios. Todo eso lo había llevado a un punto donde ya no sabía si estaba luchando por sí mismo o por los demás. En su búsqueda de ser el mejor, había perdido la conexión con su verdadero ser. Durante esa investigación, encontré entrevistas en las que Neymar hablaba de sus miedos y sus inseguridades. En algunas de ellas se notaba la incomodidad en su rostro, como si estuviera ocultando algo más profundo. Parecía que siempre había algo que no podía compartir con el mundo. Y entonces comprendí, no era el fútbol lo que lo estaba consumiendo, sino la expectativa de ser algo que no era. Estaba atrapado en un papel que había aceptado sin cuestionarlo, sin pensar si realmente lo hacía feliz. Entonces, una noche, algo extraño sucedió. Mientras dormía, tuve un sueño vívido, una especie de continuación de lo que había experimentado en el infierno. Estaba de nuevo allí, en ese lugar sombrío, y esta vez no estaba solo. Neymar estaba frente a mí, pero ya no era el hombre tranquilo que había visto anteriormente. Su rostro mostraba signos de angustia, y su mirada reflejaba una lucha interna mucho más grande. Me acerqué a él, pero esta vez, en lugar de una luz suave, el ambiente se volvía aún más oscuro. Sentí que algo me acechaba, algo que quería evitar que me acercara más a Neymar. Pero no pude detenerme. Cuando llegué junto a él, la voz resonó nuevamente en mi cabeza, pero ahora sonaba más urgente. «Es tu destino. Tú eres la clave», decía. «Debes ayudarlo a encontrar su camino. Su alma no está perdida, pero su corazón está dividido. No sabe qué camino tomar y necesita que tú lo guíes». Me quedé en shock, pero entendí lo que debía hacer. La conexión que había sentido antes no era un simple capricho del destino. No. Había un propósito más grande. Mi encuentro con Neymar no había sido una casualidad. Debía ayudarlo, aunque no sabía cómo. La voz me guiaba, pero el miedo me paralizaba. ¿Qué podía hacer yo? La imagen de Neymar se desvaneció y fui arrastrado nuevamente hacia la oscuridad. Desperté de golpe, empapado en sudor, con el corazón acelerado. El sueño había sido tan real, tan vívido, que no pude ignorarlo. Ya no podía seguir negando lo que había sentido. La conexión entre él y yo era real. Había algo que debía hacer, aunque no sabía por dónde empezar. Decidí tomar una decisión. No podía quedarme de brazos cruzados mientras el alma de Neymar seguía atrapada en ese limbo. Si de alguna manera tenía el poder de ayudarlo, debía intentarlo. Pero, ¿cómo hacerlo? No podía simplemente presentarme ante él y decirle que su alma estaba atrapada en un mundo entre la vida y la muerte. ¿Cómo podría él creerme? Fue entonces cuando recordé las enseñanzas que había recibido en ese otro plano. El viaje de cada alma es personal, pero las almas están conectadas, me dijo la voz. Tu destino está entrelazado con el suyo, pero no será fácil. Necesitarás fe y, más importante aún, comprensión. Comencé a rezar, a meditar. Me aferré a la esperanza de que algún día, de alguna manera, podría encontrar una forma de llegar a Neymar. La sensación de urgencia me consumía. Sabía que no podía hacer esto solo. Mi alma se había conectado con la suya, de una manera que no entendía completamente, pero sentía que debíamos atravesar este viaje juntos. Pasaron semanas, y mientras tanto, Neymar seguía siendo el centro de atención en el mundo del fútbol. Jugaba partidos impresionantes, pero en sus ojos veía la misma tristeza que había notado en el infierno. Su sonrisa era falsa, forzada. La presión de ser un ícono lo estaba aplastando. Era claro que algo dentro de él no estaba bien. Una tarde, mientras navegaba por las redes sociales, vi una publicación de Neymar, en la que parecía reflexionar sobre su vida. Hablaba de sus luchas internas, de los momentos en los que se sentía perdido, y de cómo el fútbol había sido su refugio, pero también su cárcel. Las palabras que escribió
resonaron profundamente en mí, como si estuviera leyendo los mismos pensamientos que había tenido en mi encuentro en el infierno. Fue entonces cuando me di cuenta de que el momento de actuar había llegado. El primer paso para ayudar a Neymar era entender que no estaba solo. Había luchado con sus propios demonios, al igual que yo, pero su lucha no se trataba solo de fútbol, sino de encontrar su propósito más allá de todo eso. La voz en mi cabeza lo había dicho claramente. El alma de Neymar no está perdida, pero él debe encontrar su verdadera paz. Decidí que, de alguna manera, debía hacerle saber a Neymar que no estaba solo, que había alguien, incluso desde lo más profundo de la oscuridad, que lo entendía. Sabía que no podía hacer esto solo, pero sentía que algo estaba por cambiar. Algo grande estaba en camino, y la conexión que había experimentado en el infierno no podía ser ignorada. Lo que sucedió después fue un giro inesperado en mi vida, algo que nunca podría haber imaginado. El destino había comenzado a jugar sus cartas, y el viaje hacia la salvación de Neymar Jr. estaba a punto de comenzar. El tiempo seguía pasando, y yo me encontraba atrapado entre la vida cotidiana y la extraña conexión con Neymar, que no podía comprender completamente. No entendía por qué había sido elegido para ser parte de su historia, para llevar esa carga sobre mis hombros, pero la sensación de urgencia no desaparecía. Cada vez que lo veía en las noticias, en entrevistas o en los partidos, la misma angustia llenaba mi pecho. La sensación de que algo estaba por ocurrir, de que mi destino estaba atado al suyo, se intensificaba. Una tarde, mientras caminaba por la calle pensando en todo lo que había vivido, algo extraño sucedió. Recibí un mensaje de un número desconocido. Al principio, pensé que se trataba de una broma o de un mensaje spam, pero algo me impulsó a abrirlo. La pantalla brilló con el mensaje. Sabemos lo que estás buscando. La respuesta está cerca. No entendí qué significaba, pero sentí que algo había cambiado. Sabía que este mensaje no era una casualidad. Era una señal, algo que me estaba guiando hacia el siguiente paso. El mensaje me llevó a investigar más profundamente. Recurrí a foros, sitios web y contacté con personas que tenían alguna relación con el fútbol y con Neymar. Durante semanas busqué pistas, señales, cualquier cosa que pudiera ayudarme a entender mejor su situación. Sabía que no podía enfrentarlo directamente, que no podía simplemente decirle lo que había experimentado en el infierno, pero algo me decía que, de alguna forma, debía hacerlo. Mientras tanto, Neymar seguía con su vida pública. Su desempeño en el campo era impresionante, pero su mirada, esa tristeza oculta detrás de su sonrisa, no me la podía sacar de la mente. A pesar de todo su éxito, de la gloria que había alcanzado, algo en su alma seguía atrapado. La presión de ser una figura pública, de cumplir con las expectativas de todos, lo estaba desgastando por dentro. Y yo, desde mi lugar, sentía que podía entenderlo como nadie más. Al principio, mi búsqueda parecía infructuosa. Nadie entendía lo que estaba pasando. Había intentado acercarme a personas que, en teoría, podrían tener algo de información sobre la vida personal de Neymar, pero todos eran evasivos. Nadie quería hablar de su vida más allá del fútbol. La cortina de misterio que rodeaba a su figura era impenetrable, pero no podía rendirme. Sentía que si dejaba de luchar, estaría traicionando la señal que había recibido en el infierno. Un día, mientras veía un documental sobre las estrellas del fútbol, encontré una pequeña pista que me llamó la atención. Había una entrevista con un viejo amigo de Neymar, alguien que había compartido muchas experiencias con él en su infancia. En la entrevista, el amigo hablaba sobre la humildad de Neymar, de lo mucho que le había costado adaptarse a la fama, y cómo, a veces, deseaba poder escapar de todo eso. De repente, un pensamiento cruzó por mi mente. ¿Y si lo que Neymar necesita es escapar? No de la fama, sino de lo que los demás esperan de él. Fue un momento de claridad. Sabía que había algo más profundo que lo mantenía atrapado. No era solo el fútbol ni la fama, sino las expectativas que los demás tenían sobre él. Todos lo veían como un dios del fútbol, pero nadie veía la persona que había detrás de esa imagen. Al igual que yo, Neymar había sido arrastrado por las expectativas de los demás,
y eso lo había desviado de su verdadero camino. Decidí entonces que debía hacerlo. Si quería ayudarlo, necesitaba llegar a él de una forma que no fuera intrusiva ni peligrosa. Comencé a escribir cartas sinceras en las que compartía mis experiencias, mis dudas, mi encuentro en el infierno y, lo más importante, lo que había aprendido de todo esto. Quería que supiera que no estaba solo, que alguien comprendía su lucha interna. No sabía si alguna vez leería esas cartas, pero sentía que debía intentarlo. Las cartas no fueron una solución inmediata, pero algo extraño sucedió. Después de un par de semanas, Neymar comenzó a publicar en sus redes sociales mensajes más introspectivos, más reflexivos. Sus palabras parecían un reflejo directo de mis cartas, aunque nunca mencionó nada específicamente sobre ellas. Sin embargo, su tono había cambiado. Ya no hablaba solo de fútbol, de victorias o derrotas, sino de encontrar la paz interior, de entender lo que realmente importaba. No pude evitar preguntarme, ¿sería esta la respuesta que había estado buscando? Un día, mientras paseaba por la ciudad, recibí una invitación inesperada. Era una invitación para asistir a un evento benéfico que Neymar estaba organizando. Al principio dudé, pero luego pensé que tal vez esa era mi oportunidad. Quizá, al menos, podría verlo de 1900 de cerca, observarlo, y quizás encontrar alguna forma de conectarme con él. La noche del evento llegó, y mi ansiedad crecía con cada minuto. Estaba rodeado de personas influyentes, celebridades y atletas, pero todo lo que podía pensar era en Neymar. Finalmente, lo vi. Estaba allí, en el escenario, con una sonrisa que parecía forzada. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí una conexión inmediata. No pude evitar pensar que él también me había reconocido, como si, en algún nivel, ambos compartiéramos la misma carga, la misma lucha. Esa noche, después del evento, algo impensado ocurrió. Neymar se acercó a mí. No me lo esperaba. De alguna manera, había notado mi presencia, o tal vez algo en mi actitud lo había atraído. Sin decir una palabra, se sentó a mi lado y comenzó a hablarme con una calma inesperada. Sus palabras eran simples, pero estaban llenas de una carga emocional que me hizo darme cuenta de que, en el fondo, lo que más deseaba era ser entendido. Siempre he sentido que todos esperan algo de mí, dijo Neymar. Pero nunca he sabido qué quiero para mí mismo. El fútbol es mi pasión, pero también es mi prisión. Todo el mundo quiere que sea más, que sea perfecto, y no sé cómo liberarme de eso. Fue entonces cuando comprendí. Esta era la oportunidad que había estado esperando. No podía simplemente darle la solución a sus problemas, pero podía ayudarlo a entender que no estaba solo en su lucha. Era mi momento para mostrarle que su alma no estaba perdida, que el camino hacia la paz no pasaba por cumplir con las expectativas de los demás, sino por encontrar su verdadera esencia. Entiendo lo que sientes, le dije. A veces, la vida te arrastra por caminos que no elegiste, y las expectativas de los demás pueden ser una carga tan pesada que parece que no puedes respirar. Pero debes recordar que tú no eres solo lo que otros esperan de ti. Eres más que eso, y lo que realmente importa es lo que tú elijas ser. Neymar me miró fijamente, y por un momento sentí que su alma, tan atrapada, comenzaba a liberarse. No sabía si mis palabras eran suficientes para cambiar su vida, pero al menos había sembrado una semilla. Una semilla que, con el tiempo, podría florecer en algo más grande. Desde esa noche, nuestra relación cambió. No era una amistad cercana, pero había algo profundo entre nosotros. A medida que pasaban los meses, Neymar se convirtió en alguien diferente. Ya no parecía estar tan atrapado por las expectativas del mundo. Empezó a hablar más abiertamente sobre su búsqueda de paz interior, sobre cómo estaba aprendiendo a equilibrar su vida personal con su vida profesional. Nunca supe si nuestras conversaciones fueron lo que realmente lo ayudaron a encontrar su camino, pero siempre creí que mi encuentro con él, mi conexión con su alma, había sido la chispa que necesitaba para comenzar su propio viaje hacia la paz. Con el tiempo, Neymar comenzó a mostrar signos claros de cambio. Ya no era el mismo hombre que se escondía tras una sonrisa forzada, tratando de cumplir con las expectativas de todos. Ahora,
Veía a un hombre más tranquilo, más seguro de sí mismo. Sus entrevistas cambiaron, sus respuestas se volvieron más profundas y genuinas. Incluso en el campo, parecía estar más presente, disfrutando el juego sin la presión constante de ser perfecto. Aunque nuestra conexión nunca fue pública, sabía que algo en él había cambiado. Cada vez que veía sus partidos o sus apariciones en las redes sociales, sentía que algo dentro de él se había desbloqueado. No era una transformación mágica, sino el resultado de un proceso interno profundo que en gran parte había sido impulsado por sus propias reflexiones y por las conversaciones que compartimos en los momentos más inesperados. De alguna manera, se había liberado de la cárcel que él mismo había construido a su alrededor. Una tarde, meses después de aquel evento benéfico, recibí una carta que me dejó sin palabras. Era de Neymar. En la carta, me agradecía por ayudarlo a encontrar su camino, y me decía que, aunque las palabras nunca eran suficientes para expresar lo que sentía, había algo en mí que había tocado su alma de una manera que nadie más había logrado. Agradecía el hecho de que no le ofrecí respuestas fáciles ni soluciones rápidas, sino que lo invité a mirar dentro de sí mismo y encontrar la paz que tanto había buscado. El mensaje era claro, ya no estaba atrapado. Aunque todavía había desafíos en su vida, ya no sentía que su alma estuviera perdida. Finalmente, había encontrado un equilibrio entre su vida personal y profesional, y sabía que, sin importar las críticas o la presión externa, lo más importante era estar en paz consigo mismo. Fue un alivio leer esas palabras, pero también una confirmación de que todo lo que había vivido, todo el sufrimiento, las señales y los encuentros, habían tenido un propósito. Poco tiempo después, Neymar volvió a brillar con fuerza, no solo como un gran jugador de fútbol, sino como un ser humano más completo y consciente de su propio ser. Las personas comenzaban a ver una nueva faceta de él, una más auténtica y más humana. Aunque nunca lo mencionó directamente, sabía que, de alguna manera, mi presencia en su vida había sido la chispa que había encendido su proceso de transformación. Y aunque mi conexión con él nunca fue más allá de esos momentos de intercambio, sentía que había cumplido con mi propósito. Lo había ayudado a encontrar el camino hacia su verdadera paz. Y en el fondo, sabía que también había cambiado mi propia vida en el proceso.